Buen día. Buen día. Buen día. Buenas. Buen día. Buenas. Buen día. Buen día. Buen día. Buenas. Bien. Faltan un par. Vamos a esperar un minutito más y arrancamos. Sí. Bien. Para situarnos, ¿no? Un poco en lo que veníamos charlando la clase pasada, habíamos estado viendo, ¿no? Un poco de, muy brevemente y rápidamente, la Revolución Francesa. Habíamos visto hasta que básicamente el rey trata de escapar, ¿no? Se trata de ir y básicamente lo meten preso. Y eso, además de la guerra que se desata, ¿no? De el resto de las potencias europeas interviniendo contra la Revolución Francesa, invaden Francia, eso, digamos, ocasiona la caída del gobierno que había estado en la revolución, el del sector girondino, se llama así, y el ascenso de otro sector político, ¿no? A comandar la revolución, diríamos, que es el sector conocido como jacobino, ¿no? Que si uno tuviera que hacer una apreciación de en qué espectro político se sitúan los jacobinos, sería un sector de izquierda más radical, ¿no?
revolución adquiere un carácter más radical en sus propuestas y en sus acciones. Entonces, un poco la idea es ver esa parte, justamente, ¿no? Cómo se da esa radicalización de la revolución en esta etapa bastante importante de la revolución, de hecho diría que tiene más, no más duración, pero sí tiene más impacto en el sentido, ¿no?, histórico, que es la fase jacobina. Bien, por un lado, digamos, ¿quiénes son estos jacobinos o en base a qué logran acceder al gobierno? Es que podríamos pensar que justamente con su discurso, con su retórica más radical, se aseguran el apoyo, ¿no?, de las masas populares, de los sectores populares urbanos de París, ¿no?, de todos los, podríamos decir, jornaleros, peones, ¿no?, lo más precario tal vez, ¿no?, en condición socioeconómica de la sociedad parisina, apoya a los jacobinos por este discurso bastante revolucionario y radical que tienen, ¿no?, que plantea una profundización de la igualdad en los derechos, e incluso profundiza o trata de llevar eso en carne a políticas económicas particulares, ¿no? Por otra parte, ¿qué otro sector podríamos decir en realidad que conforma la dirección de lo que son los jacobinos? Podríamos decir que es un sector de clase media, por así decirlo, ¿no? Un sector profesional, o sea, no es al burgués más adinerado, ni es un noble, un sector de profesional o intelectual de clase media, que justamente trata de llevar a cabo esas ideas radicales de la Ilustración, como, ¿no?, la igualdad de los derechos, y en el sector económico, en términos económicos, trata de alguna forma, acelerar los cambios, ¿no?, que se están dando a partir de la conformación de esto que podríamos decir capitalismo, ¿no?, que ya se están viviendo en Inglaterra, y trata de replicar un poco esos ciertos cambios económicos en la estructura económica francesa, que ellos de alguna forma describen como más atrasada en términos de que más vinculación feudal, ¿no? Entonces, como que se trata también de revolucionar de alguna forma la base productiva económica francesa. Por eso digo, hay un sector de clase medio o baja burguesía que apoya al sector jacobino porque está representada en este sector, que busca una mayor política económica liberal, podríamos decir, de alguna forma, ¿no? Y acelerar ciertas transformaciones capitalistas. Bien, ellos acceden al gobierno, tiran abajo, digamos, el sector girondino, que podríamos decir que era más moderado, menos radical, y, digamos, promulgan una nueva constitución, ¿no?, donde básicamente lo que, digamos, como puntos fuertes, está por un lado, ¿no?, que sancionan el sufragio universal para hombres, ¿no?, mayores de edad, pero sufragio universal, o sea, que todo hombre mayor de edad pueda votar. Derecho de insurrección, o sea, frente al mal gobierno, reconocen el gobierno de uno poder rebelarse, ¿no?, y reclamar en la calle, digo, que era lo que estaba pasando de hecho, ¿no? Derecho a trabajo y alimento, que parece algo menor, pero no lo es para la época, pensémoslo. Y además, ¿no?, de alguna forma declaraba esta constitución que el bien común era la finalidad del gobierno. Puede sonar algo como vacío esto, pero para ponerlo, ¿no?, para ponerlo en términos del pensamiento de la época, el bien común o la voluntad general era un concepto político, desde la teoría política, que justamente se formó durante la Ilustración, a partir de autores como Rousseau, que tal vez lo hayan visto en Cívica en algún momento, ¿no?, y que justamente pone como interés superior de una nación o de un gobierno velar por lo que sería el interés colectivo y no por intereses puntuales de ciertas clases privilegiadas, ¿sí?, como puede pensarse que pasaba durante el feudalismo. Digamos, esto podríamos plantear que esta constitución jacobina que se forma es la primera constitución genuinamente democrática, ¿no?, promulgada por un Estado moderno.
¿Por qué planteo esto? La primera, digo, ya tenemos, en realidad para la época ya existe lo que es la Constitución estadounidense. Pero la Constitución estadounidense, por más que parezca sorprendente, no es una constitución democrática en sí como se puede pensar en términos de sufragio universal, ¿no? Como estamos más acostumbrados hoy en día. Era una constitución que aseguraba así una democracia representativa, ¿no? Donde todos eran ciudadanos, pero justamente a través de su condición de representativa no consideraba el sufragio, por ejemplo, universal para todos, también aceptaba la esclavitud dentro de ese nuevo país, ¿no? Entonces, es bastante limitada la Constitución estadounidense en ese sentido. En cambio, esta primera, digamos, esta Constitución jacobina avanza, ¿no? Es más progresiva sobre ciertos derechos. Digo, concretamente, ¿qué efecto tiene esta Constitución? Por ejemplo, se abolían sin indemnización todos los derechos feudales que todavía existían. Algunos ya se habían eliminado con la revolución, con el primer estallido, pero todavía quedaban varios. Y además varios de esos derechos eran indemnizados, ¿no? Esta Constitución busca cortar esa indemnización, que indemnización básicamente es pagar, ¿no? Pagar por eso que ya no tenés, o por algo que se perdió. Por otra parte, esta Constitución le aseguraba a pequeños propietarios de la tierra que se habían hecho con la tierra de las partes del clero que habían sido expropiadas o con los nobles emigrados, poder, digamos, tener una tenencia, ¿no? Una propiedad, un título de propiedad legal sobre esas tierras, ¿sí? O sea, asegurarse la propiedad de eso. Y, por ejemplo, también abolieron, ¿no? Con la Constitución esta, la esclavitud en las colonias francesas. Que esto va, de alguna forma, a disparar también lo que va a ser justamente después la Revolución de Haití, que es una colonia francesa, ¿no? Que se empieza a independizar para esta época, ¿no? Para que demos una idea de cuáles son concretamente lo que produce esta Constitución jacobina. Ahora, como dije antes, digamos, quienes forman estos jacobinos o la alianza en el gobierno representada por los jacobinos son sectores populares de París con este sector medio ilustrado, ¿no? De profesionales que son los jacobinos. Se vuelca para lo que es la izquierda, podríamos decir, en términos políticos, y esto básicamente se hace evidente en el Comité de Salud Pública, que es un órgano que crean los jacobinos, que va a ser como el órgano del poder ejecutivo, ¿no? Del gobierno revolucionario durante la época jacobina. Este comité, además, básicamente es el gabinete de guerra, podríamos decir, ¿no? O el ministerio que lleva a cabo la guerra que se está dando contra todo el resto de las potencias que están invadiendo Francia. En ese órgano puntual es que se desempeña, o que, digamos, el funcionario, Maximilien Robespierre, o, para decirlo más fácil, Robespierre, que va a ser uno justamente de los revolucionarios más famosos, ¿no? De esta Revolución Francesa. O de los que, no es el único para nada, ni siquiera tal vez el más brillante, pero es el que, digamos, trascendió en la historia, por así decirlo. Empieza a concentrar mucho poder justamente este Robespierre y va a darle su propia impronta, ¿no? Más radical al proceso. Por ejemplo, podríamos pensar justamente que en esta radicalización en manos de Robespierre y del contexto de la guerra total que se está dando en Francia, es que el gobierno revolucionario empieza a centralizar cada vez más, ¿sí? El poder, y empieza justamente a aumentar el control y la disciplina, ¿no? La faceta represiva, podríamos pensar, de la revolución. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente, en este contexto de guerra total y de riesgo permanente del gobierno y de la revolución como tal, se empieza a justificar, ¿no? Un carácter de control policial, incluso podría pensarse, y control policial y político, ¿sí? Que va a expensas de la supuesta libertad y democracia directa que había sancionado la propia Constitución de los jacobinos, ¿no? A su vez, las exigencias económicas por el esfuerzo de la guerra también
¿no? Empiezan a generar un mayor control y centralización en manos del gobierno revolucionario de los jacobinos. Por ejemplo, se hace muy común exigencias, ¿no? De confiscación de granos en el campo, confiscación de riquezas a ciertos burgueses y nobles para pagar el esfuerzo de guerra. Por ejemplo, se bajan los precios de cosas como el pan, ¿no? Alimentos básicos, que eso en un punto apoya a los sectores populares, pero por otro lado también se congelan los salarios para hacer, digamos, llevar a cabo la guerra. Eso, en su caso, digamos, perjudica a los sectores populares. Entonces, digamos, el esfuerzo económico que se hace y el control político, de alguna forma, va a generar un clima de mucha agitación y, digamos, bastante represivo de parte del gobierno de Robespierre. Para que sea una idea, ¿no? Por ejemplo, otra cosa, o otra cuestión que tampoco cierra mucho en términos de el gobierno de Robespierre, es que más allá, ¿no?, de esta constitución que supuestamente permitía libertad de prensa, ¿no?, y garantiza ciertas libertades, el control y la censura que se hace para, digamos, tener el apoyo público va en contra de esas garantías que había garantizado. Y por otra parte, podemos pensar también que el mismo Robespierre, en un momento ya que uno podría pensar casi de histeria colectiva y de, no sé, problemas importantes, empieza a generar todo un nuevo culto, ¿no? Un nuevo culto cívico para reemplazar a la religión católica, que está muy asociada justamente a los nobles emigrados y al clero que se oponían a la revolución. Entonces se da toda una descristianización, descristianización de la política y del Estado francés, ¿no? Se empieza a generar una nueva religión cívica, ¿no? Donde Dios es reemplazado por la diosa razón y el ser supremo cívico, civil, ¿no?, como el ciudadano al que todos deben aspirar. Bueno, todo esto no cae muy bien, es justamente una sociedad profundamente católica y cristiana como la francesa, donde no les gusta para nada esto, y eso ayuda, ¿no?, o tira más leña al fuego, diríamos, de todo este clima de ya exasperación total con el gobierno de Robespierre. Y, digamos, la respuesta, ¿no?, o cómo se efectúa esa represión de la que les hablo del gobierno jacobino, está sintetizada en lo que se puede llamar justamente como los años del terror, ¿no?, o se lo conoce como el periodo del terror, donde básicamente la ejecución, ¿no?, o sea, la condena de un crimen ejecutándote, ¿no?, la pena capital se vuelve, diríamos, una cuestión común, una cosa común o una penalización común ante cualquier, digamos, mínima sospecha de crítica ante la revolución y ante el gobierno jacobino, o cualquier, digamos, sospecha de apoyar movimientos antirrevolucionarios o apoyar la intervención extranjera, ¿no? Todo eso se resuelve básicamente con la guillotina, que básicamente es una cosa, ¿no?, es un aparato que tenía una hoja así que bajaba y te cortaba la cabeza, básicamente. Entonces, guillotina en la plaza pública y a cortar cabezas todos los días, ¿no? Este sería la imagen que nos queda clásica de lo que fue la época del terror, ¿no?, bajo Robespierre y bajo el gobierno jacobino. Bien, hasta acá alguna cuestión, pregunta, duda, los escucho. ¿Habían visto esto del terror? ¿Se acuerdan de que no se usaban la guillotina para cortar cabezas? Algo, por eso a veces les queda más grabado que otras cosas, no sé por qué. Digo, llega al punto esto del uso de la guillotina que
por ejemplo, se le hace al rey, ¿no? Y a la reina que estaban encarcelados por querer escaparse, se les hace un juicio por traicionar a Francia, bla, y se los condena a muertes, y es famosa justamente que le cortan la cabeza al rey y a la reina, ¿no? Algo completamente, no sé, impensado para la época, ¿no? Se le cortó la cabeza al rey. Bien. Ahora, tanto guillotineo, por así decirlo, ¿no? Para decirlo de alguna forma, tanto terror, le termina por jugar en contra del gobierno jacobino y Robespierre, porque ya llega un punto en que ya todos están cansados de este clima de terror generalizado, podríamos decir, y empiezan a quedarse aislados políticamente, el gobierno de los jacobinos, que básicamente solo se sostenían en el poder por la urgencia de la guerra, ¿no? En medio de una crisis nacional, por más que el gobierno sea horrible, es difícil que se den cambios profundos políticos, porque, bueno, alguien tiene que estar ahí, ¿no? Al frente haciéndose cargo. Pero a finales de junio de 1794 empieza a cambiar, ¿no? Podríamos decir, el porvenir de la guerra, ¿no? Los ejércitos franceses derrotan a los ejércitos extranjeros, sobre todo al austriaco, y ocupan lo que hoy en día es Bélgica. Y, digamos, como ya se calma un poco el frente bélico, la crisis bélica militar, se da un proceso, el 9 Termidor era un mes en el calendario revolucionario, básicamente es el 27 de julio de 1794, se da un cambio revolucionario y básicamente la convención, el órgano de gobierno jacobino, destituye a Robespierre y lo condenan a ser guillotinado a él, ¿no? Él que tanto había, digamos, militado y había impuesto esta ejecución a partir de la guillotina, termina él mismo perdiendo la cabeza y siendo guillotinado, y se da este movimiento que podríamos decir que es volver digamos, el volver de un sector más moderado de la Revolución Francesa, que se conoce como el Termidor. Y repito, ya conoce el Termidor porque era un mes, el nombre del mes del calendario revolucionario que habían creado los jacobinos. Justamente con el Termidor se termina la fase jacobina de la revolución, y podríamos decir que, digamos, termina también el terror. No es que no siga habiendo persecuciones políticas, obviamente, pero sí termina este frenesí de básicamente ejecutar a todos en la plaza, ¿no? A cualquiera. Ahora, ¿no? Digo, hasta ahí más o menos serían las fases más violentas y radicales de la revolución, pero desde 1794 hasta 1799 en realidad lo que se conoce como Revolución Francesa sigue existiendo, ¿no? Y es este proceso más moderado que después va a desembocar en lo que es el ascenso de Napoleón Bonaparte, que supongo que todos habrán escuchado su nombre de algún lugar o algún lado. Vamos a ver un poco qué pasa ahí, digamos, por qué cae ese gobierno que se impone en Termidor y cómo asciende Napoleón y qué significa para lo que es la Revolución Francesa. Hay que decir, digamos, los termidorianos, por decir de alguna forma, los que suplantan a los jacobinos, no tienen un apoyo político propio singular, ¿no? Específico. No es como los jacobinos que representaban a un sector popular urbano y a un sector de la clase media, profesional. No es como los girondinos, que también representaban un sector, ¿no? de la burguesía francesa. Los termidorianos básicamente su único objetivo era sacar del poder a los jacobinos, porque era demasiado radical la revolución y ya nadie se la bancaba, pero no tienen un apoyo particular ni son un espacio definido políticamente. Básicamente son atacados tanto por los reaccionarios aristocráticos que quieren la vuelta de la monarquía, aunque no haya rey porque le hayan cortado la cabeza, hay otras personas que podrían asumir como monarcas, y también son, digamos, atacados estos termidorianos por
las masas populares, ¿no? Jacobinas, que empiezan a lamentar, por así decir, ¿no? La caída del gobierno jacobino y de Robespierre, porque fueron quitados del poder. Entonces, desde los dos sectores están atacando a este sector, a este nuevo gobierno de los termidorianos, y básicamente lo único que mantiene en pie a este gobierno más moderado va a ser que ellos, primero, van inclinándose de derecha a izquierda constantemente para mantener un cierto equilibrio político, ¿no? No enemistarse con ninguno demasiado, y básicamente se mantienen en el poder gracias a que tienen al ejército de su lado, ¿no? A este ejército francés que se fue conformando con la Revolución Francesa, ¿no? Es el único garante de gobernabilidad, podríamos decir, de este nuevo gobierno revolucionario. O sea, si no fuera por el ejército, que vive reprimiendo de alguna forma, ¿no? Los diferentes ataques desde sectores populares y sectores aristocráticos, el gobierno de Termidor no se sostiene. Recordar, ¿no? Este ejército revolucionario, podríamos decir, ¿no? Que se constituye por la leva en masa, que básicamente es conscripción a cualquier hombre mayor, ¿no? Que pueda llevar un fusil, o sea, gente no entrenada. Se fue al calor, digamos, de las batallas y de la guerra contra las invasiones extranjeras de Francia, se fue convirtiendo en una fuerza, digamos, profesional y capaz, ¿no? Militarmente. Podríamos plantear justamente que quién va a aprovechar sobre todo, ¿no? Y acá se empieza a entender por qué después va a haber un Napoleón, quienes empiezan a aprovechar que el ejército es el sostén del gobierno en Francia, lo van a aprovechar los militares que hacen la carrera militar, ¿no? De alguna forma, ¿qué es la carrera militar? Es ese recorrido, por así decirlo, ¿no? Desde soldado hasta general y todo lo siguiente, ¿no? Que se va haciendo al calor de las guerras que se están combatiendo. Lo que tiene diferente este ejército conformado en la revolución a lo que era el ejército anterior, al ejército francés de la monarquía, es que justamente tiene en su interior o acepta esta idea de una carrera meritocrática, podríamos decir, ¿no? Uno va ascendiendo, creo que se me tildó. Se me tildó un poco, perdón. Digo, uno va ascendiendo en la carrera militar a partir de los méritos que va demostrando en la labor militar, ¿no? Si antes, por ejemplo, los generales, los oficiales del ejército, estaban conformados por nobles que compraban los cargos, o sea que básicamente venía un chabón con guita y decía, bueno, voy a ser general del ejército, y ponía guita y era general del ejército, y no necesariamente tenía una instrucción militar real. Este nuevo ejército revolucionario, que influenciado por estas ideas de la ilustración y de la razón, creen en que el ascenso debe estar dado por los méritos mostrados por uno, ¿no? Ayuda justamente a que este ejército sea profesional y efectivo, ¿no? Y van a ser los militares de carrera, que van ascendiendo a partir de justamente el valor y la demostrada efectividad en el campo de batalla, los que van a ir sosteniendo primero el gobierno civil y después van a básicamente conducir a Francia, ¿no? Como ya directamente gobernantes. En el caso o en la persona particular de lo que va a ser Napoleón. ¿Está bien? ¿Hasta acá alguna duda? Planteo. Díganlo ahora. Bien. Digamos, ¿de dónde sale este Napoleón? Bueno, Napoleón básicamente se desempeña muy bien, era un era un sargento de artillería, no mucho más. Tenía, ¿no? Su familia, buena parte, era, podríamos decir, de la baja nobleza de la isla de Córcega, o sea, marginal, no era un señor importante, o sea, por más que fuera medianamente un título, ¿no? O un apellido aristocrático, en realidad no era importante, sobre todo considerado en lo que es Francia continental.
Y básicamente va haciendo esta carrera militar y sobre todo, digamos, él se desempeña, o llama la atención mucho su desempeño, en lo que va a ser la campaña de 1796 de Italia, que es una campaña militar, básicamente, que hace un sector del ejército francés sobre el norte de Italia, donde se enfrenta, digamos, a las fuerzas austríacas, porque pensemos que en esta época todavía no existe Italia como tal, y básicamente el norte de Italia son diferentes ciudades, ducados, principados que básicamente responden o están aliados o a Francia o a Austria, ¿no? Entonces, bueno, en esta campaña italiana que hace Napoleón, básicamente él actúa solo, ¿no? Su ejército es bastante independiente, no pide refuerzos, no pide nada, ¿no? Y en esta autonomía le va bien, digamos, se muestra muy capaz en la campaña, derrota totalmente a los austríacos en el norte de Italia, ¿no? Y se presenta, ¿no?, a partir de esta campaña como una persona muy capaz y además que empieza a vislumbrarse el liderazgo que tiene. De hecho, los ejércitos, ¿no?, los soldados que están comandados por él, lo apoyan fervientemente. En este contexto y de inestabilidad política total del órgano de gobierno civil, como ya les dije antes, ¿no?, los del termidor, es que se empieza a, digamos, el ejército empieza cada vez a tener más protagonismo en las decisiones políticas, ¿sí? Como dije antes, son el único garante de gobernabilidad del Estado francés, y empiezan cada vez a meterse más en política, literalmente. Y empieza a ser muy fuerte, ¿no?, dentro del ejército, la idea de dejar de sostener ese gobierno civil débil y hacerse cargo directamente del gobierno del Estado francés. Medio por azar, medio porque él también de alguna forma usó bien sus contactos y su fama ganada, Napoleón logra, digamos, de esa forma, llegar a ser nombrado primer cónsul, que es un órgano, digamos, que reemplaza al órgano creado por los termidorianos, que se llamaba directorio, ¿no? Se llama directorio, como el que después vieron, va a haber acá en el Río de la Plata, de algún lado sacan los nombres. Pero bueno, el directorio es reemplazado por el consulado y nombran a Napoleón, ¿sí?, como primer cónsul. Después él, a partir, ¿no?, de sus manejos políticos, logra ser nombrado cónsul vitalicio, o sea, de por vida. En un primer momento el consulado era algo electivo. Y después, desde el consulado vitalicio, termina de eliminar, por así decir, las diferencias políticas internas y a sus enemigos internos, y se corona emperador de Francia. ¿Está bien? Eso justamente va a ser el primer imperio francés. Entonces, básicamente, pareciera que como por milagro, con la figura fuerte de Napoleón, ¿no?, con la llegada de esa figura fuerte, se solucionan todos los problemas que tenía Francia y todos los problemas, sobre todo políticos, de debilidad política, que tenía el director. Obviamente esto podemos, ¿no?, encapsularlo como un mito, ¿no? Esto es un mito secular, ¿no? Cumple una función narrativa esta idea de que Napoleón vino y por su propia grandeza y mérito logró ordenar al país, que era un caos. Pero bueno, no obstante, sirve como narrativa, sobre todo a futuro, que es lo que después nos va a importar a nosotros. Podríamos decir, obviamente era un general capaz, Napoleón, fue un gobernante, podríamos decir, dentro de todo eficaz, ¿no? Pero básicamente su legado, podríamos decir, o su importancia como tal para cerrar el desarrollo de la Revolución Francesa, es que básicamente lo que él logra es muchas de las políticas que ya en realidad se habían ensayado, habían empezado con la Revolución Jacobina, con el directorio, digamos, en los diferentes momentos de la Revolución, él las termina de llevar a cabo, ponerlas en práctica y, ¿no?, estabilizarlas, cristalizar esas nuevas formas o nuevas políticas e instituciones francesas, ¿no? Que no es nada menor, digo, a ver, no es que sea completamente original lo que él hace en el gobierno, pero sí lo estabiliza, lo ordena, lo deja en letra.
Literalmente lo deja, digamos, escrito en letra porque, por ejemplo, durante el gobierno de Napoleón se va a llevar a cabo la labor bastante titánica de poner, digamos, por escrito un código civil moderno, basado en muchas de las cosas que produce la Revolución Francesa, pero al mismo tiempo sacándole mucha de la radicalidad que tenía, ¿no? Bajándole un poco el nivel de radicalización que tenía ese código civil, pero lo pone por escrito. De cuál es la importancia de este código civil napoleónico. Bueno, bastante en términos de la influencia que genera en el occidente. Básicamente todos los códigos civiles del mundo de habla no anglosajona, o sea, de los países europeos y occidentales, que no son ni Inglaterra ni Gran Bretaña, o que fueron colonia de Gran Bretaña, casi todos esos basan sus códigos civiles y legislativos en el código napoleónico. Tiene una influencia bastante grande. Obviamente el código napoleónico no lo escribió Napoleón él mismo, digo, pero él básicamente se preocupó porque se haga ese código y se resolviera y lo aprobó. Después también, digamos, Napoleón estabilizó, ¿no? o cristalizó muchas de las instituciones con los rasgos que tienen hasta, digamos, podríamos decir hoy en día, ¿no? Que siguen teniendo grandes rasgos, instituciones bastante importantes, ¿no? La idea de esta carrera militar, pero también llevada a la administración pública, llevado a los funcionarios públicos, a los tribunales de justicia, a las universidades, la idea del establecimiento de escuelas técnicas y escuelas, digamos, con un alcance universal a toda la población. Digo, son producto de tanto la revolución, porque son ideas que surgen de ese momento, pero que son llevadas a cabo, ¿no? Y puestas en práctica por el gobierno de Napoleón. Entonces de ahí viene su influencia, ¿no? En el mundo occidental sobre todo. Pero podríamos decir que en ese hacer político de poner en funcionamiento todas estas instituciones e ideas que surgen de la revolución, lo que termina eliminando igual políticamente Napoleón es justamente el espíritu, ¿no? de la revolución jacobina. ¿Por qué? Porque por más que lleva a cabo muchas de las políticas pensadas durante la revolución jacobina o la fase jacobina de la revolución, lo que termina haciendo Napoleón es institucionalizando justamente esas demandas y quitando del medio la movilización popular, ¿sí? que había generado esas demandas a partir de la represión y el orden que establece, ¿no? el ejército. Entonces, de alguna forma, institucionaliza todo eso, pero le quita, en ese sentido, la radicalidad o la radicalización que tenía como, podríamos decir, como espíritu detrás que las impulsaba. Uno podría pensar que es una revolución, pero desde arriba. En cambio, la revolución jacobina uno podría pensar que es una revolución que se hacía desde abajo, ¿no? La jacobina impulsada por las masas populares, saliendo a la calle, ¿no? manifestándose, y en cambio Napoleón desde arriba, desde la cúspide del Estado, y sin una democracia abierta, ¿no? o participativa, imponiendo esos cambios institucionales y legislativos. Y obviamente sin que el resto pueda opinar si había que hacerlo así o no. Digamos, ese sería el sentido histórico de Napoleón. Por eso lo doy en este sentido con la Revolución Francesa, porque cierra ese proceso revolucionario. Al mismo tiempo, y para tener en cuenta para el futuro, las futuras revoluciones liberales que se van a dar a lo largo de Europa en el siglo XIX, durante toda la década de 1820 hasta 1850, se van a dar un sinfín, digamos, de revoluciones liberales por toda Europa. No están inspiradas por Napoleón, sino que están inspiradas por ese sentimiento, ese primer, ¿no? sentimiento que generó la fase jacobina de la Revolución Francesa. Y de ahí viene su importancia, ¿no?
y su influencia como revolución puntual, ¿no? Su peso en la historia. Esa, podríamos decir, llama revolucionaria de libertad, igualdad y fraternidad con la que se piensa la Revolución Francesa, su punto culmine fue, con todas las contradicciones, el momento jacobino, y eso va a impulsar el resto de las revoluciones liberales a mediados del siglo XIX en Europa, que van a transformar lo que es el continente europeo bastante. Porque digo, las revoluciones liberales de 1820 a 1848-50 son las que van a generar o van a dar vida a el nacionalismo y a países o a la unificación de países como Alemania, como Italia, ¿no? Sentimientos nacionalistas que van a profundizar ideas de separatismo de los imperios, ¿no? Nacionalismo polaco, nacionalismo checo, nacionalismo en los Balcanes, ¿no? Y todo eso va a ir mutando y transformando la geografía, podríamos decir, política de Europa. De ahí viene la importancia de pensar y entender la fase jacobina de la Revolución Francesa. Bien, ¿alguna pregunta, cuestión, duda? Planteen ahora, y si no, ya vamos cerrando. ¿Nada? Es como un montón de cosas lo que les dije, ¿no? Nadie tiene ninguna duda. Pregunta, nada. Bueno, cualquier cosa me escriben por mail o por campus. La clase que viene ya vamos a dejar de lado la Revolución Francesa y vamos a ver justamente el periodo de restauración monárquico que se da después de la caída de Napoleón en Europa. Mucha suerte, chicos. Nos vemos. Chao, chicas. Chao. Chao, gracias. Chao, Juanis.